Estamos de vuelta aquí en Contexto para continuar con la discusión o con la conversación sobre la tecnología en la agricultura en nuestro país. Estamos con el doctor biólogo molecular Luis de Stefano para hablar de las tecnologías que no se están utilizando particularmente en los distintos tipos de agriculturas que tenemos en el país. Y la pregunta que cae es si es que se puede utilizar el mismo tipo de tecnología para todos los productos agrícolas o hay cosas que son específicas para la papa o tal vez específicas para el arroz o qué sé yo. No, bueno, cada cultivo tiene diferentes tipos de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, tenemos los cultivos anuales, ¿no? Que son los que hay que sembrar cada año, ¿no? Los se siembran a partir de semilla, como los cereales, las hortalizas. Y tenemos los cultivos perennes, que son casi todos los frutales, ¿no? El arándano, el plátano, la papaya, manzana, la palta, ¿no? Etcétera, que tienen otra forma de manejo y que en donde hay que usar diferentes tecnologías, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es el uso de patrones, ¿no? Muchos que consumimos, por ejemplo, una manzana, digamos, por darle un nombre, una manzana Macintosh, una manzana Fuji, digamos, ¿no? Del árbol donde cosechamos, solamente la parte superior representa la variedad. La parte inferior representa lo que se llama el patrón, donde las ramitas del árbol Fuji se han injertado. Y ese patrón es una variedad con unos nombres difíciles de recordar, con números y letras, y que se usan principalmente por su resistencia a las plagas, ¿no? Porque dan también un porte a la planta especial para la siembra, para la cosecha, etcétera, etcétera. Y que en las nuevas tecnologías lo que se está usando, o lo que se piensa usar, por ejemplo, es patrones que sean transgénicos, que sean resistentes o que hayan sido genéticamente editados, ¿no? Ya no transgénicos, sino usando la tecnología, la de la edición de genomas, lo que se llama el CRISPR, ¿no? La que se ganó el premio Nobel el año pasado, ¿ya? Entonces, ese patrón modificado va a ser el lugar donde van a estar, digamos, injertadas las ramitas de la manzana Fuji, y que le va a dar la resistencia a las plagas de hongos, de insectos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una tecnología que ya se está comenzando a usar de manera experimental y que en el Perú todavía ni soñamos, ¿no? ¿Qué tecnología, digamos, es la que más nos falta hoy por hoy? No, nos hacen falta muchas cosas, o sea, desde la parte genética, o sea, variedades, por ejemplo, resistentes a muchas enfermedades. Por ejemplo, ¿por qué no se puede sembrar quinoa en la costa peruana? ¿Sí? Principalmente porque hay un hongo, un mildew, ¿no? Y hay un insecto, ¿ya? Que causa una plaga y que necesita la aplicación de muchos insecticidas y fungicidas, lo que obviamente la invalida como una quinoa orgánica. Pero si se lograra, por ejemplo, una variedad para la quinoa que sea resistente a este insecto y a este hongo, entonces se pudiera, ¿no? Teóricamente, sembrar quinoa con un rendimiento entre 4 a 5 toneladas por hectárea. No hay que olvidar que el primer deber de un país es alimentar a su gente. Entonces, todo Ministerio de Agricultura, esto no hay que olvidarlo, tiene dos clientes. El primer cliente, y lo digo porque es el más numeroso, somos todos los peruanos que queremos y que necesitamos cada año gastar un menor porcentaje de nuestros ingresos en la compra de alimentos. El Perú está más o menos en 35%, ¿no? Pero promedio nacional, ¿no? Eso significa que hay gente que usa menos y hay gente que usa mucho más. Entonces, el promedio es 35. Un europeo está en 17, 18. ¿Ya? Qué bonito sería que llegáramos a usar
menos porcentaje de nuestros ingresos Para comer. en adquirir una gran cantidad de alimentos baratos, abundantes, nutritivos, etc. Ese es un cliente del Ministerio de Agricultura. El otro cliente es el productor. El productor, mediante algunas políticas públicas, mediante la promoción de la investigación, del I+D, etcétera, etcétera, necesita poder producir un buen producto con bajos costos y que le dé buenas ganancias. Entonces, en el Perú parece que los ministerios creen que solamente tienen un cliente, que es el pequeño y el mediano agricultor, ¿no? Y ahí se establece una suerte de clientelismo, ¿no? Van, le dan semilla gratis, le dan abono, ¿no? ¿Cuántas veces se ven esas visitas de los ministros de Agricultura que llegan a los pueblos y después los disfrazan y les comienzan a regalar, ¿no? Claro. Cosas gratis, ¿no? Pero se olvida de que hay 30 y tantos millones de peruanos que somos su otro cliente y que necesitamos tener acceso cada vez a alimentos, a mayor cantidad de alimentos, ¿ya? Que sean nutritivos, que sean saludables y que cuesten menos, relativamente que cuesten menos, ¿ya? Entonces, ese es el balance de un gobierno y realmente que yo sepa, ningún gobierno en el Perú ha sabido reconocer que tiene esos dos clientes. Se preocupan por el pequeño agricultor, por el mediano agricultor, a veces lo ve como, ¿no? Como el pobrecito, digamos, ¿no? Al que hay que ayudar, pero se olvidan del resto de peruanos. Ahora, el uso de tecnología en nuestro país podría ayudar, por ejemplo, a temas de almacenamiento, de transporte, logística, porque a veces, al ser, digamos, por ejemplo, el caso de una fruta, tiene que llegar y tiene que trasladarse de formas distintas a lo largo del país. ¿Hay mecanismos para hacerla más resistente? Estoy pensando en una fruta o en una manzana. Más resistente. O el tomate, claro. Es el mejor ejemplo. Okay. Esto es lo que se conoce como la fisiología post cosecha. En el Perú, que yo sepa, en algún momento tuve acceso a un estudio que estaba elaborando una consultora para el INIA, que en el Perú solamente tenemos una experta, que haya hecho una maestría en el extranjero en fisiología post cosecha, que es una rama muy importante. Es la que te asegura que el producto después de cosechado llegue al supermercado en buenas condiciones y que permanezca durante una buena cantidad de días, ¿no? Y que no se malogre en el transporte. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una carencia de profesionales y en general en el Perú tenemos un déficit de profesionales que se dediquen a la actividad agrícola, ingenieros agrónomos, agrícolas, entomólogos, fitopatólogos, gente experta en post cosecha, en malezas, etcétera, que en otros países como en Estados Unidos, cada una de esas actividades que te acabo de nombrar como entomología, fitopatología, son profesiones diferentes. Aquí solamente tienes un ingeniero agrónomo que luego se especializa en entomólogo, en fitopatólogo, ¿no? Pero en otros países los forman y salen con su título de entomólogo o un título de fitopatólogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se logra eso? ¿Y por qué sucede eso? Lamentablemente, estos profesionales no son tan sexys para los jóvenes. Entonces, el gobierno peruano necesita, mediante políticas públicas, por ejemplo, becas, hacer que la gente vaya a estudiar y que encuentre que hay mucha más ciencia y tecnología en un tomate que en un iPhone. Hay muchísima ciencia en una semilla de un maíz amarillo duro que en un teléfono celular. Entonces, eso es lo que va a atraer al estudiante, porque lo va a atraer a las ciencias genómicas, lo va a atraer al análisis de datos, al Big Data, lo va a atraer al uso de drones, lo va a atraer, por ejemplo, al desarrollo de robots para la cosecha, lo va a traer al estudio de la fenómica, ¿no? Que es una palabra que todavía quizás muchos no conozcan, ¿no?
que es caracterizar el fenotipo de una planta en todas sus características, que pueden ser, digamos, 100, 200 al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, antes eso lo hacía un ingeniero agrónomo que caminaba por el campo, claro, y comenzaba a mirar las plantitas de sus cruces y veía cuáles eran mejor que otras. Ahora no, ahora eso lo hace aparatos y todos controlados por computadoras que al mismo tiempo están midiendo 300, 400, 500, 1000 características diferentes, velocidad de crecimiento, del tallo, engrosamiento, de la raíz, etcétera, etcétera, que permite realmente ver cuál es la planta que es la que mejor debemos para el siguiente cruce. Claro. Entonces, todo eso es sexy, todo eso es ciencia que puede atraer, que puede entusiasmar a los jóvenes, pero tenemos que difundirlo, y me gusta, digamos, este programa, mediante este programa que podamos de alguna manera entusiasmar a los estudiantes. Hay cosas muy sexys que se pueden hacer en la agricultura. Por ejemplo, cuando hablamos de startup tecnológica, hay mucho, ¿no? Solamente pensamos en las TICs, ¿no? En estas aplicaciones por celular para comprar boletos en el cine o hacer reservaciones, o ordenar cosas, etcétera, etcétera, para delivery. Pero también existen startups para la agricultura. En estos momentos hay una revolución que está ocurriendo en Silicon Valley. Y creo sí, de acuerdo. Además, como usted bien lo dice, ¿no? Todo el mundo tiene que comer y la agricultura es, digamos, lo que nos mantiene. Y además, tal vez más adelante podemos conversar de estas startups agriculturas o de agrícolas, mejor dicho, en otro programa. Muchísimas gracias por esa entrevista, doctor De Stefano. Ok, de nada. Hasta luego. Vamos a una breve pausa y volvemos con las conclusiones. Bueno, estamos de vuelta ahora con las conclusiones del programa de hoy. Y como lo han visto, hay mucho camino por recorrer en la utilización de la tecnología para la agricultura en nuestro país. Particularmente falta una comunicación entre la academia, el Estado y los particulares para lograr aplicar lo último en tecnología y mejorar la situación y la producción de distintos cultivos en nuestro país. Además, mientras mejore esto, va a reducirse el costo que es la alimentación para cada uno de nosotros, con lo cual podríamos utilizar ese dinero para otras cosas. Además, hay que tomar en consideración que hay pocos profesionales entrenados en las materias que son necesarias en la agricultura. Con eso terminamos aquí en Contexto. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y los portales